El presidente Bashar al-Assad promulga una ley que exime a las multas a las infracciones aduaneras en caso de saldar las deudas aduaneras pendientes. El Consejo del Pueblo aprueba un proyecto de ley que ratifica el acuerdo de líneas de créditos firmado iraní y otro proyecto de ley que autoriza al ministro de Hacienda conceder anticipos en los fondos de las tesorerías para realizar algunos gastos necesarios y urgentes. El gobierno analiza la realidad del transporte público, hospitales, el agua potable y la energía eléctrica y la comercialización de trigo. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días, con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Comenzamos con el presidente Bashar al-Assad, que promulgó la ley número 7 del año 2015, la cual exime a las multas a las infracciones aduaneras. De acuerdo con la ley que exime las infracciones aduaneras en caso de saldar las deudas aduaneras pendientes, el ministro de Hacienda Ismail había afirmado ante la Asamblea del Pueblo de que la ley se impuso en función de la gran recaudación alcanzada de impuestos aduaneros, en función también del decreto legislativo número 45 para el año 2013 y la decisión de extender la vigencia del mismo por el periodo de 6 meses en función del decreto legislativo número 6 para el año 2015. El gabinete analiza un proyecto de ley que exime a los contribuyentes de impuestos de ganancias reales, a los intereses y a las multas, y examina también la realidad del transporte público, los hospitales públicos, el agua potable, la energía eléctrica y la comercialización del trigo. El Consejo de Ministros celebró su sesión semanal encabezada por el doctor Wali al-Halki, en la que fueron examinadas cuestiones del sector servicios y el proyecto de ley sobre la exoneración de impuestos a las ganancias reales correspondientes al año 2013 y los años anteriores, y los intereses y multas correspondientes. Asimismo, fue debatido el proyecto de enmienda de un artículo de la Ley Orgánica de los Trabajadores del Estado, número 50 del año 2004. El primer ministro giró instrucciones para mejorar el rendimiento del sector salud, sobre todo los servicios de los hospitales públicos. En cuanto a la decisión de importación de trigo, el jefe del gabinete señaló que el objetivo de la misma consiste en garantizar una reserva estratégica de este producto y suministrar a las panaderías con harina de trigo todos los días. En este contexto, desmintió los rumores sobre la mala calidad del trigo importado, asegurando que el mismo goza de las características requeridas. Por otra parte, el jefe del gabinete instruyó al Ministerio de Vivienda a fin de brindar un panorama sobre la realidad de las cooperativas de vivienda y los problemas y obstáculos que enfrentan, así como proponer soluciones y puntos de vista que permitan al ciudadano obtener una vivienda adecuada, digna, de calidad y asequible. La Asamblea del Pueblo aprobó en su reunión celebrada este martes el proyecto de ley que ratifica el acuerdo de línea de crédito firmado en Damasco el pasado día 19 del mes de mayo en el Banco Comercial de Siria y en el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán. La línea del crédito tiene un valor de $1.000 millones estadounidenses, o se equivale también en moneda extranjera, para financiar la importación de bienes y mercancías y la ejecución de proyectos. El ministro de Finanzas, Ismail explicó de que este acuerdo ha entrado en vigor ya después de ser ratificado por la Asamblea del Pueblo. El Parlamento también aprobó un proyecto de ley que autoriza al ministro de Hacienda a conceder anticipos de fondos de la tesorería para realizar algunos gastos necesarios y urgentes. La Asamblea remitió las preguntas escritas de los diputados a las referencias apropiadas a través de la presidencia del Consejo de Ministros. La reunión contó con la presencia del ministro de Auqaf, el doctor Mohamed Abdul Sattar, y el ministro de Estados para Asuntos del Parlamento, Hassim Shammas. Las fuerzas de la ocupación israelí detuvieron en la noche del lunes a 9 ciudadanos sirios del Golán sirio ocupado. Las autoridades sionistas justificaron su detención a los sirios por las sospechas de su participación en el ataque contra una ambulancia israelí que trasladaba a terroristas de Al-Qaeda, que fueron también heridos en Siria, para ofrecerles tratamientos médicos en los hospitales de la ocupación. El sitio web israelí Reuters también reveló de que la gran fuerza policial israelí arrestó a 9 sospechosos del incidente de la ambulancia en el Golán
ese día 22 del mes de junio. Cabe resaltar de que las fuerzas de la ocupación israelí han continuado sus campañas de arrestos arbitrarios contra los pobladores del Golán sirio ocupado. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, consideró de que la lucha contra el grupo terrorista del Estado Islámico no se trata de un simple esfuerzo militar, sino una campaña a largo plazo. En un intento para justificar la ineficacia de la llamada coalición liderada por Washington contra este grupo takfirista, Obama dijo de que se intensificarían los esfuerzos contra las bases del Estado Islámico en Siria, atacando así a la dirección y a las infraestructuras de esta organización en Siria. En una declaración en el Pentágono, Obama aseveró de que los ataques aéreos de Estados Unidos seguirán apuntando a las instalaciones petroleras y de gas que financian muchas de operaciones terroristas del Estado Islámico. Y por su parte también el secretario estadounidense de Defensa, Ashton Carter, dijo de que los bombardeos estadounidenses en principio apuntaban a apoyar al avance de las fuerzas kurdas. La policía española detuvo a una mujer en las Islas Canarias por cargo de reclutar niñas para unirse a la organización terrorista del Estado Islámico. En un comunicado emitido por el Ministerio del Interior español confirmó de que la mujer española fue detenida en la isla de Lanzarote, en el extremo este de las Islas Canarias, por tener contactos directos con miembros de la organización extremista, sin dar más detalles. El Ministerio del Interior español había anunciado el sábado la detención de un terrorista de origen marroquí por haber promovido ideas de la organización terrorista del Estado Islámico y también de haber reclutado a jóvenes a través de los medios de comunicaciones sociales. En el mes de junio pasado, la policía española arrestó a 46 personas por cargos relacionados con actividades terroristas. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos antiterroristas en diferentes zonas del territorio nacional. En la provincia de Dara, en el sur del país, unidades del ejército eliminaron a decenas de terroristas y lesionaron también a otros en un operativo militar en el poblado de Naimé. Este poblado constituye un importante paso para la infiltración de mercenarios a través de las fronteras con Jordania, después de entrenarlos en campamentos terroristas patrocinados por el régimen jordano sobre su territorio, en cooperación y coordinación con Mossad israelí y las inteligencias regionales y occidentales. Una fuente militar informó de que los aviones de combate del ejército atacaron a concentraciones de terroristas y destruyeron a vehículos equipados con ametralladoras que pertenecían a las organizaciones terroristas en la ciudad de Dara y en su periferia. En la provincia de Hassa, que también en el extremo norte del país, las fuerzas aéreas destruyeron anillos de organizaciones terroristas del Estado Islámico en la ciudad de Shandadi, en el campo de esta provincia. Como también en el norte de Siria, una fuente militar anunció de que las Fuerzas Armadas liquidaron a decenas de terroristas y destruyeron a varios de sus vehículos artillados y blindados en operaciones aéreas contra las concentraciones de las bandas terroristas en el barrio de Rashdin, en los alrededores de las instalaciones de investigación científica en el campo de la provincia de Alepo. Como en el campo norte de la provincia de Latakia, al menos 50 terroristas fueron abatidos en operaciones del ejército en las que se usó los aviones de combate y la artillería. En el centro del país, unidades de las Fuerzas Armadas eliminaron a terroristas del Frente Nusra y de los llamados Región de Homs y de las brigadas de Farouk en operaciones llevadas a cabo en el campo norte de Homs. Las fuerzas de la ocupación israelí arrestaron a 3 palestinos en la ciudad de Ramallah, en el centro de Cisjordania ocupada.
Según fuentes locales, las fuerzas de la ocupación irrumpieron en el campamento de refugiados de Jalazún y detuvieron a un joven palestino e hirieron a otros al dispararle, mientras que arrestaron a otros jóvenes durante el asalto de la zona de Silwat al norte de Ramallah. En Jerusalén, un niño palestino resultó herido la noche del lunes por disparos de la fuerza de la ocupación que procedieron a detener a otros 2 niños. Y en el mismo contexto, las fuerzas de la ocupación israelí irrumpieron en la casa palestina en el pueblo de Silwán, en Jerusalén. Unos 132 yemeníes perdieron la vida en una nueva jornada de agresiones del régimen saudí contra diferentes puntos en Yemen. El ataque más sangriento se registró en un mercado en la ciudad de Amar, en el norte del país, que dejó a 73 civiles muertos, y en un bombardeo saudí contra otros mercados en la provincia de Lahid, en el sur. Unos 50 ciudadanos perdieron la vida. Asimismo, al menos 7 personas murieron en Adén y otros 2 en la provincia de Al-Houda. En los incidentes, también incursiones de las fuerzas del régimen al-Saud. Por otro lado, las fuerzas yemeníes han logrado destruir a un buque de guerra egipcio que apoya al régimen saudí en su ofensiva ilegal contra Yemen. Fuentes militares locales informaron de que 7 de los buzos de las fuerzas marítimas yemeníes colocaron artefactos explosivos en el buque de guerra egipcio en el Mar Rojo y que luego se produjo una fuerte explosión que provocó la destrucción completa del buque. Según las fuentes, varios de los militares a bordo de la nave se hundieron en el Mar Rojo debido a esta explosión. Y también, para finalizar, el ejército egipcio anunció la muerte de 4 terroristas de sus operaciones militares en la gobernación del norte de Sinaí contra sedes de las organizaciones terroristas. En un comunicado, las Fuerzas Armadas egipcias dijeron que, como parte de sus esfuerzos de asegurar el norte de Sinaí, el ejército egipcio liquidó a 4 terroristas mientras trataban de escaparse. El ejército egipcio anunció el lunes la eliminación de 241 terroristas en enfrentamientos y ataques que han comenzado a principios de este mes en el norte de Sinaí. Y aquí damos por finalizado recordando los titulares del día nuevamente. El presidente Bashar al-Assad promulga una ley que exime las multas a las infracciones aduaneras en caso de saldar las deudas aduaneras pendientes. El Consejo del Pueblo aprueba un proyecto de ley que ratifica el acuerdo de líneas de créditos firmado iraní, y por otro proyecto de ley que autoriza al ministro de Hacienda conceder anticipos a fondos de las tesorerías para realizar algunos gastos necesarios y urgentes. El gobierno analiza las realidades del transporte público, hospitales y el agua potable, la energía eléctrica y la comercialización del trigo. Y aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.